Su atención, por favor. Esta es segunda llamada. La función está por comenzar. Les sugerimos tomar asiento y ponerse cómodo. Quítate las chanclas, saca las botanas y pongámonos a echar el chal Entre butacas. La neta, qué tráfico para llegar ahora. Pues es que ya está loca en la ciudad. Ya sé. No hay forma. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su espacio preferido que se llama Entre Butacas. Pues nada, empecemos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Sí, relájate, relájate. Él es nacido en la Ciudad de México. Está especializado en diferentes modalidades de danza, pero en especial en danza folclórica y urbana. Actualmente estudia en la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Ha participado como bailarín de la firma Pasaporte Mexicano Laboratorio Escénico y desde 2019 se desempeña como bailarín del espectáculo jarocho. Con ustedes, él es Gustavo Rosas. Hola, amigo. Aplausos. ¿Cómo estás, tocayo? Hola, bien, gracias por la invitación y bueno, pues por la presentación también. Muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que es un espacio muy chido para compartir un poco de lo que hacemos, ¿no? En estos tiempos. Así es. Sí, exacto, y justo como lo dices, el punto de esto es saber qué estábamos haciendo, qué proyectos tenemos, pero creo que para empezar podemos iniciar con qué estabas haciendo ahí por febrero, por enero, cuáles eran tus proyectos, ¿no? Para este 2020. Bueno, pues en febrero, antes de que iniciara la cuarentena, estaba en la escuela. Yo creo que los proyectos venían más a fechas de mayo, junio. Teníamos como proyectos en las compañías en las que estoy trabajando y sí, tanto en el proyecto de Pasaporte Mexicano, en la obra de Hablando al Chile de Hombre a Hombre, y en el espectáculo jarocho teníamos como varias fechas ya establecidas con funciones, con algunas giras también, y bueno, esas fechas estaban más como a estas alturas ya del año, y pues por esas fechas estaba muy clavado, muy involucrado en la escuela, ahí en la Nacional. Pues estoy todavía cursando el sexto semestre y bueno, pues teníamos pues cargas de trabajo, teníamos proyectos de prácticas escénicas, pues todas las actividades que tenemos en la escuela y bueno, pues en realidad, por lo menos en el área de la danza, también acá, bueno, yo acá por mi casa tengo un proyecto donde tengo una academia de baile y damos clases pues de reggaetón, de hip hop, de todo lo que es danza urbana, y bueno, también con unos amigos teníamos como el proyecto de abrir un espacio, de empezar como con un local y empezar como a crecer un negocio para dar clases. Claro. Pues eso sí totalmente se canceló porque bueno, pues en los espacios se tiene que pagar renta y así, entonces eso sí de plano no se pudo hacer. Seguimos como ocupando una o dos semanas después de que empezara la cuarentena, solamente entre mis amigos y yo, y ya no se pudo abrir para dar clases así bien. Entonces pues ya desafortunadamente pues ya tiene fácil como unos 2 meses que no doy clases presenciales y eso pues también me ha afectado muchísimo. Yo creo que como también es entrada de dinero, pues económicamente pues sí afecta bastante. Claro. Eso y pues ya en general antes de la cuarentena pues era lo que estaba haciendo. Sí teníamos como miras a proyectos
un poquito a corto, mediano plazo, y esa era como lo que estábamos haciendo en esas fechas. Pero sí, yo creo que mi carga era bastante movida. También este semestre empecé a trabajar en la UVM. Ok. Empecé a dar clases ahí en danza urbana. Y eso inició justo en febrero, a inicios de febrero, cuando inició el periodo semestral. Y bueno, hasta ahorita eso lo he seguido haciendo, desde esas fechas hasta ahorita, como si me contrataron y todo. Mi contrato termina el 18 de julio, entonces yo tuve que adaptarme para dar clases en línea, y estuve dando clases en línea también. Entonces, pues bueno, esas son como las actividades que ahorita he estado haciendo. Claro. ¿Y cómo fuiste, cómo te fue llegando la información de la pandemia? Digo, con los otros bailarines y maestros que hemos entrevistado, ha habido diferentes formas como les va llegando la información de que hay un virus en China que está propagándose un poco por Asia, que ya está llegando a Europa. Pero a ti, ¿cómo te fue llegando la información del coronavirus? La primera vez que supe de eso fue porque vi unas historias de una compañera que ya egresó, y ella estaba allá en China. Entonces, Okay. Vi que compartía historias de que, eso ya era como desde diciembre, enero. Vi las historias y ponía ahí, ¿no? Que estaba lo del nuevo virus, y que allá se estaban como complicando las cosas y así. Y ya después, yo realmente no, en sus historias no vi así como muchos disturbios, ni cosas como tan fuertes allá en China, ¿no? Y fue la primera vez que supe del virus, y que era probable que se empezara a hacer como una pandemia, ¿no? Un problema ya mundial, ¿no? Y ya después de eso, en la escuela, cuando ya estaba en la escuela, las noticias que me llegaron así como más fuertes fueron las de Italia. Eran como las noticias que estaban así bombardeando, ¿no? Que Italia está fatal, que están muriendo quién sabe cuántos al día, ¿no? Y así un buen de cosas. Eso fue pocos días antes de que ya se decidiera que acá en México ya se empezara a clausurar todo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que más o menos así fue que empecé a ver. Pero sí, lo primerito que vi, perdón, fue eso de las historias de esta compañera. Okay. Y por ejemplo, ¿cómo lo llevaron en las diferentes áreas que tenías? O sea, por ejemplo, en la nacional, ¿en qué momento les avisaron que las clases pues ya se iban a suspender y iban a entrar a lo mejor en la modalidad de clases en línea? Y a lo mejor en los proyectos que tenías, ¿en qué momento decidieron que se iban a empezar a pausar y a lo mejor a suspender o seguir ensayando? Y por ejemplo en la VM, o sea, ¿en qué momento te dijeron, pues ahorita se va a parar todo? Porque imagino que en cada uno fue diferente. Sí, todo fue distinto. De hecho, fue poco a poco. Por ejemplo, en la nacional, de inicio, lo que empezaron a hacer fue que las personas que estaban enfermas, las personas que presentaban como algún tipo de gripa, tos, a lo mejor algo de fiebre, o que se sentían un poquito mal, les decían que ya no fueran, ¿no? O sea, de inicio fue así, de esa manera, antes de que se diera el comunicado oficial, ¿no? De que ya nadie fuera a la escuela, ¿no? Pero previo a eso, empezaron a hacerlo de esa manera, ¿no? En la escuela nos empezaron a decir, no, pues las personas que estén enfermas, pues ya no vengan por seguridad, ¿no? Y lo que hicieron como unos 2-3 días en la escuela era que los médicos y el personal como de salud de ahí de la escuela, bueno, es el médico y los del área biopsicosocial
fueron los que estaban en la entrada, nos daban como gel antibacterial, nos revisaban que estuviéramos sanos, que no tuviéramos fiebre y así, y ya nos dejaban pasar a la escuela. Bueno, eso fue como se empezó a hacer en la nacional. Realmente nunca nos dijeron que íbamos a pasar a una planeación en línea y que íbamos a trabajar en línea. No fue que desde el principio ellos hayan dicho, no, pues ya vamos a trabajar en línea y ya, ¿no? Sino que de inicio fue, a partir de ahorita, se va a alargar todo. No sé si se acuerdan que habían dicho que se iban a alargar nada más las vacaciones. Ajá. Y eso fue con lo que nos fuimos, ¿no? O sea, terminamos de eso y pues ya, lo único era empezar como a esperar noticias, lo que nos fueran a decir, ¿no? Pero lo que se tenía así como planeado era que lo que se iba a hacer era que nos íbamos a esperar hasta que regresáramos de vacaciones y ya volviéramos a las clases presenciales. Esa era como la intención inicial. También lo que sucedió fue que muchos compañeros empezaron como a alarmar porque, bueno, se empezó a hacer como... ¿Ruido? Pues sí, como una alarma, se empezó a como a propagar un poquito el temor, porque pues la mayoría nos trasladamos en metro, ¿no? Entonces decían, pues es que el problema no es tanto que estemos en la escuela y que ahí nos podamos cuidar, ¿no? Que nos echemos gel, que nos limpiemos, sino el traslado de la casa a la escuela es el problema, ¿no? Porque el metro es ahí una revolvedera, ¿no? Entonces, ese era el problema también de muchos. Y también, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo me hago como 2 horas de camino de mi casa a la escuela y pues sí paso por toda la línea 12, ¿no? Desde acá de Tláhuac hasta Ixcuac y de ahí traslado a las 7 y pues sí pues son tramos largos, ¿no? Y sí era el temor de que pues, si se está propagando este virus y no sé qué, pues lo mejor es quedarnos en la casa ya, pues ya dejar de ir, ¿no? A la escuela. En cuanto a las compañías, nos fueron avisando poco a poco. Realmente no había como algo establecido de inicio, sino que dijeron, es probable que se aplace, es probable que sea en otras fechas, a lo mejor se mueven las temporadas, ¿no? Eran como las cosas que nos decían. No de inicio, luego nos dijeron, no, pues ya se canceló todo, ¿no? Sino que se fue cancelando poco a poco, ya nos fueron diciendo, no, pues por ejemplo en Pasaporte, pues ya nos dijeron, no, pues la gira que teníamos planeada o la temporada de funciones que teníamos planeada, pues ya se canceló esta, ¿no? Y por ejemplo nos habían dicho que probablemente nos fuéramos a Cuba a un festival de artes escénicas y eso iba a ser en mayo, ¿no? Entonces pues también ya como a inicios de mayo nos dijeron, no, pues yo creo que ya no se va a hacer nada, claro. Hay que esperar a ver qué sucede, qué noticias hay, y pues así fue como paulatino, poco a poco nos fueron avisando de las cosas que se iban cancelando, pero sí, conforme se iban escuchando las noticias oficiales de que, pues de que todo iba a alargar, pues ya antes de que nos avisaran yo ya pensaba, ¿no? Y decía, no, pues ya se va a cancelar esto también, se va a cancelar esto otro también. Sí. Pues se iba como escuchando poco a poco, ¿no? La cancelación de todo. Y en la VM lo que sucedió de inicio, bueno, primero igual se suspendieron las cosas, pero ahí en VM sí luego nos dijeron, tienen que continuar con sus clases en línea, porque nosotros teníamos una meta que era ir a un concurso, en la UVM le llaman intercultural o interlinces le llaman ellos. Entonces como el interlinces era a finales de mayo, todos se tenía previsto que para esas fechas ya hubiéramos regresado, ¿no? Entonces el plan era que siguiéramos como practicando las coreografías que se estaban montando para ir preparados para el interlinces, ¿no? Y bueno, la intención era esa. En VM luego, bueno, no luego, yo creo que como a la semana o a las 2 semanas, yo creo unos 10 días más o menos,
se habilitaron las plataformas de Microsoft. Fue donde estuvimos trabajando en Outlook y en Teams, en la plataforma de Teams. Entonces, bueno, toda la UVM tiene su sistema en Microsoft y ahí tenemos como todo habilitado, ¿no? Nos dieron todo el paquete de Microsoft para poder trabajar con todo eso, ¿no? Y todos los alumnos también tienen sus cuentas, ¿no? Y ahí sí empezamos a trabajar. Yo tenía que cubrir mis clases, tenía que seguir trabajando con los chicos. Entonces, pues, por lo menos en mi experiencia, en la UVM fue un poquito más rápida la movilidad de la adaptación a las clases en línea. Sí nos empezaron como a decir, bueno, más como es mi trabajo, pues yo también estaba bien al pendiente de todos los cambios que se iban haciendo, ¿no? Entonces, y yo también, porque viendo la situación, la UVM iba a ser el único trabajo que iba a poder conservar. Era lo único que iba a poder seguir teniendo y que sigo teniendo ahorita. Y entonces también por esa situación yo me empecé como a capacitar bien en todas estas plataformas para poder dar bien mis clases en línea, ¿no? De la UVM. Y sí, afortunadamente sí se pudo. Sí nos conectábamos con los alumnos, sí se daban bien las clases, sí tuvimos algunos avances, pero igual poco a poco ya nos fueron avisando que ya también el intercultural se canceló y pues ya también todo eso se fue como pausando, pero en general pues eso fue más o menos el proceso. Claro. Y en este punto, ya lo platicaste, que en VM fue un poco más rápido, tal vez una semana, 2, y en la nacional que las vacaciones iban a alargar. Pero tú, ¿en qué momento percibiste de esto ya no va a volver a ser normal o no estamos en condiciones, o en qué momento te cayó el 20 de que las cosas habían cambiado por completo? ¿En qué momento? Pues es que yo tenía como esperanzas. Sí. Yo tenía como muchas esperanzas de regresar a todo normal, pues por lo menos en mayo, ¿no? Ajá. Era como mi tirada, era lo que yo pensaba. Pero pero sí, ¿no? Yo siempre decía, cuando decían, no, pues se alargan 15 días, yo decía, ya, 15 días y ya. No creo que, Sí. no creo que vamos, ¿no? Y más porque yo ya estaba, pues sí, bueno, estoy como ya muy harto, o estoy desesperado de no poder hacer mis actividades normales, ¿no? De no poder tener ensayos, de no poder sacar eventos, porque, bueno, también acá en la academia también trabajamos eventos de 15 años, ¿no? Entonces teníamos ya algunos contratos, teníamos ya algunos trabajos ahí, y todas las fiestas, todos los eventos se postergaron, ¿no? Ya ahora van a ser hasta octubre, van a ser hasta noviembre, y pues son entradas de dinero que para mí también eran buenas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que yo tenía como fe en que terminara rápido, que terminara pronto. Pero sí, yo creo que a mí me cayó así el 20, ya que me resigné, dije, ya, ni modo. Fue, yo creo que a finales de mayo que dijeron que ya hasta septiembre, y dijeron, no, pues yo creo que se va a alargar hasta septiembre, ¿no? Y ya no creo que pase hasta más, ¿no? Y yo dije, no, ya valió, ¿no? Ya valió esto. Entonces, pues sí, yo tenía como esa esperanza, ¿no? De que sí pudiéramos regresar a las actividades. Y pues ya, yo creo que eso, como a finales de mayo, yo creo que ya a mí me cayó bien el 20 y dije, no, pues sí, ya para qué le hago, ¿no? ¿Para qué espero algo si probablemente se alargue hasta todo el año, ¿no? Así como van las cosas. Claro. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Pues relativamente hace poquito tiempo fue como que cayó el 20. Pero por ejemplo ahorita me hizo ruido. Con la compañía o con las compañías con las que estabas, no siguieron ensayando, o sea, de plano se paró como todo lo que tenía.
Lo que pasa es que en las dos, tanto en pasaporte como en pasaporte mexicano y en jarocho, pues se trabaja por cuando va a haber funciones, cuando se ensaya, ¿no? Y ya están como eh, pues los cuadros, bueno, en este caso las obras ya montadas, solamente se ensaya poco tiempo antes de las funciones. Este, y como a nosotros nos avisaron, bueno, la contingencia o la cuarentena empezó a finales de marzo. 20 de marzo. Ajá, exacto. Entonces, todavía no teníamos cercanas ninguna temporada, ninguna función, sino nuestras funciones iban a ser hasta mayo, por lo general todas. Entonces, pues no teníamos como planeados ensayos todavía no teníamos como planeados estas temporadas de ensayos previos a las funciones. Y bueno, por ejemplo, en Jarocho sí se tienen ya como fechas establecidas, así bien rigurosas, y sí se planean los ensayos desde por lo menos 1 o 2 meses atrás, ¿no? Pero en Jarocho ensayamos como unos 8 días antes de la función. Entonces, pues no, realmente no, pues no, de que sigamos ensayando y así, ¿no? Lo que sí estuvo sucediendo, por lo menos acá en la academia donde yo doy clases y en los eventos que teníamos, ahí sí seguimos ensayando con las quinceañeras. Con las quinceañeras sí seguimos ensayando porque los eventos todavía no se cancelaban, ¿no? Entonces sí ensayábamos, pero fue poco tiempo. Yo creo que poquito tiempo en abril, yo creo que seguimos ensayando en casa de las chicas, pues con las medidas, ¿no?, necesarias, pero pues ya después también se canceló y ya también dejamos de ensayar eso. Intentamos también hacerlo en línea, en videollamada, pero pues no era posible montar una coreografía de 15 años. Solo yo les enseñaba los pasos a los chicos o a las niñas, les enseñaba como los pasos que iban a hacer y decía, ya cuando nos veamos, pues ya hacemos los movimientos, ¿no? Y era lo que, el plan que se tenía, pero pues en realidad pues no era como muy posible continuar con los ensayos. Y ahorita en la nacional, ¿cómo la están llevando? Con las clases en línea, supongo, no sé. Ha de ser un poco complicado, que era lo que platicábamos con Marisol, con varios maestros que se dedican a dar clases en escuelas de danza sobre todo, que ha sido muy complejo con los alumnos, pero eres el primero que entrevistamos que es alumno. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué ha sido lo complicado, lo complejo, o cómo lo has llevado, cómo lo han llevado? Pues literal, clases en línea no hemos tenido. O sea, lo que está sucediendo es que mandan, por ejemplo, a nosotros nos sucedió que nos dividieron las materias teóricas y las materias prácticas, así las dividieron. Entonces, todo mayo nos dieron como la carga académica, digamos, o todas las evidencias que teníamos que mandar de las materias teóricas. Entonces, a inicios del mes de mayo, tuvimos juntas en línea, vía Zoom, estuvimos trabajando, bueno, se hizo una reunión con el director y con todos los maestros que nos corresponden, con el grupo, y nos explicaron cómo se iba a trabajar, ¿no? Y después de eso nos mandaron un archivo donde cada materia nos mandaba las evidencias que teníamos que mandar durante todo el mes para las evaluaciones, ¿no? Entonces, de inicio nos mandaron así como toda la carga y todo esto es lo que tienen que hacer y lo tienen que entregar para tales fechas, ¿no? Entonces, eso empezó a suceder. Realmente era complicado hasta cierto punto porque pues nada más era como, tienen que hacer esto y esto, y pues háganlo, ¿no? Y hasta cierto punto, pues sí, para ti es como empezar a trabajar, pues ser autodidacta, y hasta cierto punto,
sí complejo porque fueron, digamos que planeaciones express, ¿no? Los maestros nos mandaban como lo que tenemos que hacer y hasta cierto punto nosotros tenemos como que cambiar el chip así ay, tengo que hacer esto, planear las cosas, empezar a leer todos los textos que nos mandan, ¿no? Y bueno, por lo menos para mí fue un poquito complejo porque pues yo toda mi vida he tenido clases presenciales, ¿no? Desde toda mi vida, ¿no? Nunca he tenido como una educación autodidacta. Entonces, adaptarme a eso, pues es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo. Yo, por más que me organizaba, ¿no? Hacía mis horarios del día, ¿no? Y decía, de tal hora quiero esto, y de tal a tal hora voy a hacer esto, y así, ¿no? Lo planeaba y sí, no salía, ¿no? Ya se pasaba el tiempo, o o aquí en mi casa sucede que me grita mi mamá y, oye, puedes ir a comprar esto, ¿no? Claro. O cosas por el estilo, ¿no? Que supongo que a todos nos pasa, ¿no? Entonces lo que tienes planeado no sucede, ¿no? Y se va alargando el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo y se te van juntando como las actividades. A mí sí se me juntaron en la última semana de mayo, sí se me juntó todo, ¿no? Y sí había tenido como avances de lo que tenía que entregar, pero pero sí tenía como un buen de cosas que todavía no tenía, ¿no? Aparte tenía el trabajo de la UVM, ¿no? Y tenía que entregar evidencias allá y cosas por el estilo que la verdad era, y pues todo lo que se tiene que hacer aquí en la casa también, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que lo que hicieron, o digamos que la medida que tomaron de mandarnos todo a inicio del mes, de todo lo que tenemos que hacer, y entregarlo al final del mes, por lo menos para mí fue complejo como adaptarme, porque no creí que fuera a ser de esa manera. Digamos que lo que fue tranquilo hasta cierto punto fue que como nos dividieron las materias teóricas de las prácticas, fueron solo 5 materias las que trabajamos en el mes de mayo. Y ahorita en lo que llevamos de junio estamos trabajando con todas las materias prácticas. Y fue prácticamente lo mismo. A inicios de junio nos mandaron todo lo que teníamos que hacer de las materias prácticas. Nos mandaron el archivo con todo lo que teníamos que hacer, cada uno de los maestros. Y lo que estamos haciendo ahorita semanalmente es ir entregando evidencias, ¿no? Por ejemplo, en la materia de danzas tradicionales y géneros dancísticos, lo que sucedió fue que el profe se grabó a él mismo con videos, como videos tutoriales. Okay. Y esos videos tutoriales nos los mandó a nosotros, y ya nosotros de esa manera, en el tiempo que nosotros tuviéramos, veíamos los videos y ya nos aprendíamos las cosas que correspondían al plan, ¿no? Y pero en general, clases así que nos digan, se tienen que conectar a las 7 para clase de técnica de danza, no ha sucedido eso, no ha sucedido. Solamente un maestro, bueno, que yo sepa, solamente un maestro que da técnicas de contemporáneo y de clásico. Él desde que inició la cuarentena, empezó a dar clases por Zoom. Y bueno, él no me da clases a mí, él es un maestro de la escuela, pero no me da clases a mí. Pero yo llegué a entrar a varias de sus clases en Zoom, en línea. Y eran bastante buenas. O sea, a mí por lo menos estar como entrenando con él el tiempo que me metí a sus clases, fue bastante bueno y daba las clases bastante buenas, ¿no? Entonces, pero eso fue más iniciativa del maestro. El maestro hizo sus horarios y nos dijo, tenía horario, de inicio tenía horario a las 8 de la mañana y a las 12 del día eran sus clases, ¿no? Y desde el inicio decía, pues si se quieren, si se quieren conectar, adelante, ¿no? Y los mismos compañeros que sí son alumnos de él, nos compartían el link y su ID y contraseña para poder entrar a la escuela, a la clase, ¿no?
Ujú. y pero solo supe de él que siguiera dando las clases así en línea, que es el profe Diego Bertis. Él era el que continuaba con sus clases. Y pues de ahí en fuera, pues no hubo como clases en línea, no hay todavía clases en línea, sino que se resolvió de esa manera. Y pues ahorita ya terminó la tercera semana, ya viene la cuarta semana, y que es la última semana como de De evaluación, actividades digamos. de la escuela, y pues se sigue trabajando de esa manera. O sea, tenemos como sesiones de asesoría una vez a la semana con cada maestro, pero nada más es como plática. Nos preguntan si tenemos alguna duda de lo que se tiene que hacer en la semana y cosas por el estilo, y y ya pues tú das las dudas que tengas, pues ahora sí que para hacerles al maestro, ¿no? Pero nada más. O sea, no es como que tengamos una clase práctica, o que tengamos Claro. Ahí, por ejemplo, digo, creo que es la primera vez que escuchamos Sí. que tienen, o sea, que llevan ese tipo de modalidad. Yo supongo que debe ser muy complicado como alumno aprenderlo así, porque pues no tienes como esta respuesta del maestro en el momento de si no puedes ver bien el paso que está en el video, o si tienes alguna como duda que surge en el momento. Y ahorita que decías que del maestro, que él tomó su iniciativa de hacerlo por Zoom, y que tú tienes esta posibilidad de comparar las dos formas, ¿con cuál cuál te acomodó mejor, y cómo lo has resuelto el tener tus videos tutoriales y luego preguntarlo? Porque ni siquiera es de que te lo responda a lo mejor haciendo la práctica, ¿no? Sino surge la duda y te la responde así, y luego tú tienes que traspolar eso a hacerlo. ¿Y o sea, cuáles son como las ventajas y desventajas? Como que en mi cabeza no lo puedo procesar. No, pues sí es bastante complejo, muy, muy, muy complejo. A mí me gusta más como conectarme a las 12 y tomar la clase, ¿no? Me funciona más porque yo creo que es lo más acercado a una clase presencial, ¿no? Es lo más acercado de que tienes tu clase a tal hora y ahí está el maestro y tú lo sigues, y no sé, hasta aquí tienes la opción en algunas, tienes la opción de levantar la mano, ¿no? Tienes la opción de decir, profe, tengo una duda, ¿no? Antes de que siga, ¿no? Y por lo menos para mí sí era más fácil de esa manera. Lo que les puedo comentar es que se tomó esta medida porque tenemos muchos compañeros que son foráneos. Tenemos muchos compañeros que no tienen como estas posibilidades de entrar a las plataformas a la hora, que tengan una buena recepción de internet. Okay. Entonces, creo que se tomó esta medida precisamente para evitar que los que tenemos como el acceso a internet más regulado no tuviéramos como esta ventaja, digamos, sobre los alumnos que no tienen esta posibilidad, ¿no? Entonces, sí, por lo menos a mí sí me hubiera gustado que a lo mejor sí tuviéramos nuestras clases prácticas de esa manera, como en línea, pero yo creo que también hasta cierto punto fue una medida que se tuvo como que adaptar para todos. Claro. Y que todos tuviéramos como la posibilidad de hacerlo, cada quien con sus posibilidades, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso pues es lo que sucedió. Sí me hubiera gustado que hubiera sido en línea, pero también pienso que de esta manera, por lo menos a mí me ha servido el hecho de que tengo que ser mucho más disciplinado de lo que puedo, ¿no? Sí tengo que organizar así y ser bien estricto conmigo de decir, no sé, de 7 de la mañana a 2 de la tarde me voy a concentrar solo en la escuela, ¿no? Y voy a estar haciendo solo mis cosas de la escuela, ¿no? Y ya a partir de las 2 de la tarde ya concentrarme en hacer las cosas del trabajo, en a lo mejor hacer las cosas de acá de la casa, en hacer de comer, ¿no? Claro. En hacer la
limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente eso lo he hecho las últimas 2 semanas. O sea, Ok. de inicio para mí fue un desorden, ¿no? Porque pues no me hallaba, ¿no? Decía, ¿qué hago? Y tenía todo en la mente, ¿no? Tengo que trapear, tengo que hacer de comer, tengo que hacer lo otro, ¿no? O me tocan los trastes de esta semana, ¿no? Porque acá también en la casa pues se hace la planeación, ¿no? De por semana, vamos a hacerlo por semana, ¿no? O vamos a hacerlo por día, o te tocan los del desayuno, te tocan los de la cena, etcétera, etcétera. Entonces estamos como en esas, tanto planeaciones de la escuela, planeaciones del trabajo, planeaciones de la casa, y también, por ejemplo, acá pasa también en mi casa que quieren organizarse para ver películas cada tercer día, ¿no? Entonces, la película se pone a las 10 de la noche, ¿no? Y ya no tratas de meterlo en tu plan, ¿no? A las 10 de la noche. Entonces, pues son cosas que para mí pues fueron como muy complicadas, ¿no? Porque ya llegaban las 10 de la noche, ya es la hora de la película familiar y todavía tengo tarea, ¿no? Sí. Y si era bien feo, ¿no? Decir, no, es que pues ni modo, va a tener que poner a hacer tarea y pues ni modo, pues ellos que vean la peli familiar, ¿no? Pues no sé, ese tipo de cosas son las que por lo menos para mí han sido como, pues complicadas, ¿no? Porque no me adaptaba, tenía todo en la mente y quería hacer todo al mismo tiempo y en ese lapso pues se me pasaban las cosas, ¿no? Y ya de repente ya son las 5 de la tarde y no he hecho casi nada, ¿no? Y no sé, son cosas que son complicadas, pero sí, lo que me sirvió por lo menos en estas últimas 2 semanas, o lo que he intentado hacer, es eso, ¿no? Concentrarme solamente así hasta quito mi internet del celular y nada más en mi computadora y dejo Facebook, dejo Instagram, dejo las redes sociales, porque pues también eso te quita de repente el tiempo bien cañón, ¿no? Te quita el tiempo de que estás ahí viendo todo lo que suben pues, los demás y así. Y y pues sí, a mí me ha funcionado el hecho de literal cerrar todo y decir solamente la escuela de 7 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Y no sé, de 2 a 5 el trabajo de VM y de 5 a tal hora mis quehaceres de la casa, ¿no? Y ya tengo libre en la noche para cocinar lo del siguiente día o para lavar los trastes del día o para hacer las cosas de la casa, ¿no? Entonces, pues eso es lo que por lo menos ahorita me ha funcionado. Estoy tratando de ser un poquito más disciplinado en ese sentido. Y y pues también para darte tus tiempos de hacer ejercicio, para darte tus tiempos de Justo eso, digo, tengo una pregunta que ahorita te la hago, pero nada más para cerrar lo anterior que estabas comentando y lo hemos comentado con algunos amigos y que hemos entrevistado, que a veces esto de la modalidad en línea, que por plataformas de Zoom, que Meet, lo que quieras, damos a veces por hecho que todo mundo tiene acceso a internet, que todo mundo tiene un teléfono, tiene una computadora a la mano y tiene internet y el espacio. Y justo por eso ahorita nos dio un choque, porque no habíamos considerado esta parte que tú dices. O sea, para nosotros y con todos los que habíamos conversado, todos adoptaron la medida de, luego, tal vez no inmediatamente, pero sí adoptaron la medida de tomar clases en línea. Y lo que ellos nos comentaban era que su principal reto era el espacio. No todos tienen un lugar adecuado como para realizar danza, no todos tienen las dimensiones necesarias, algunos tienen que aventar el sillón, tienen que quitar el comedor, tienen que mover el refri para tener 1 metro cuadrado, ¿no? Para poder hacer su clase. Pero está el otro extremo que no sabemos y que nosotros siquiera habíamos considerado. O sea, esta parte de... O sea, puede que tengan un teléfono, puede que tengan una computadora, pero tal vez no tienen el acceso a internet de la calidad que necesitarían para tomar una clase, o definitivamente no tienen acceso a un teléfono ni a una computadora con lo cual estar tomando clases. Y creo que es un punto que sí debemos considerar para próximas conversaciones. Digo, qué agradable y qué interesante enterarse, y que a nosotros nos quite como muchas cosas y ponernos a pensar en otras más. Sí. Eso. Y lo que te iba a preguntar, ¿tú cómo has hecho? Digo, ya nos contaste que te has tenido que organizar, que has tenido que
poner tiempos, establecer horarios para decir aquí me concentro en la escuela, en las cosas teóricas, en el trabajo. Pero tú como bailarín, tú como profesional de la danza, que estás como ejecutante, como bailarín, ¿qué has hecho para seguirte entrenando? Es lo que nos decías, o sea, no sé si estés tomando además otras clases, además de la de Conte y de clásico tal vez. ¿Tú cómo te has seguido entrenando? Si por tu cuenta o has buscado otras clases o definitivamente no hay tiempo para tomar clases, no sé. ¿Qué has hecho? Sí, pues sí, clases extras sí he tomado. Bueno, me metí a las clases de Oz Dance Pop, no sé si han escuchado de él. De Oscar García, que él es el coordinador artístico de Jarocho, abrió unas clases de su proyecto y yo ahí entré a las clases. Esas clases son las que he estado tomando. Pero también desafortunadamente por los horarios, él sí se conectaba a una hora establecida para dar las clases. Entonces lo que era funcional hasta cierto punto es que las daba por Facebook y los en vivo se guardan y se quedan ahí en el grupo, ¿no? Y ya si yo no podía tomar la clase ese día, pues la tomaba al siguiente día o más tarde, ¿no? Sí, eran las clases que tomaba, esas extra, y en lo que sí me concentré mucho en este tiempo, que llevo hasta ahorita, es en tomar clases de danza urbana. Sí, tomo clases de reggaetón, de hip hop. Las academias, por lo menos que yo conozco un poquito más de aquí de la ciudad, se adaptaron rapidísimo, así dijeron, pasó una semana, dos igual, yo creo que como en la VM, si no es que hasta antes, y luego lanzaron su publicidad de clases en línea o programa de entrenamiento mensual. Lo que sí les puedo decir que fue, por lo menos para mí, bueno, fue que yo, por ejemplo, pude tomar clases hasta de maestros de Estados Unidos. Okay. Y eso estuvo, bueno, por lo menos para mí fue algo muy, muy chido, porque pues las clases en línea nunca se habían como visto tan marcadas como por estas fechas, ¿no? Entonces, con mis amigos de acá, mi hermano, por ejemplo, mi hermano también baila urbano conmigo y hemos bailado juntos igual desde niño. Con mi hermano y con mis amigos de acá nos organizábamos y decíamos, bueno, vamos a tomar las clases, ¿no? Y aquí con mi hermano yo tomaba las clases de varios maestros de acá de diferentes academias. Una vez pagamos un programa de entrenamiento que duró un mes y venía el programa de entrenamiento con varios maestros buenos, ¿no? Y de repente también aprovechábamos todas las clases gratis que dan en línea, ¿no? Porque también eso también se viralizó bien cañón, que daban clase gratis en tal lado, clase gratis en línea en tal lado, ¿no? Uh-huh. Y se viralizó eso también un buen, y realmente yo también aprovechaba esas clases, claro, ¿no? Que se daban. Y pues sí, en ese sentido, hasta cierto punto para mí, como aprovechar esas oportunidades de poder tomar clases con maestros que yo siempre había tenido ganas de tomar clase y que no había podido, ¿no? Les digo, por ejemplo, esto de tomar clases con maestros de Estados Unidos, realmente también fue algo muy, muy chido, ¿no? Porque, pues en la vida yo tenía pensado a lo mejor tomar una clase de estos maestros, ¿no? Y bien chido, porque pues yo sigo a varios que me gusta cómo bailan o cómo dan clase, los sigo en Instagram, los sigo en las redes sociales, y ellos publicaban, ¿no? Y decían, voy a tener clase gratuita en línea mañana, ¿no? A las 4 de la tarde, ¿no? Y o pagábamos, ¿no? Y eran bastante accesibles, ¿no? Por ejemplo, costaban, no sé, $5, ¿no? Y ya de esos $5, la pagábamos entre dos amigos, mi hermano y yo, la pagábamos entre los cuatro y nos salía en 25 pesos, ¿no? En 25 pesos tomabas una clase completa con un maestro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues era súper chido, era muy accesible en ese sentido.
Claro. Entonces, en eso yo creo que me concentré más mi entrenamiento en este tiempo, o que todavía sigo concentrando como mi entrenamiento. Digamos que de danza folclórica, solamente con lo que he visto en los dance pop, que hasta cierto punto pues es más como fusión, es como estas nuevas propuestas que están saliendo de zapateado fusión, de folclore experimental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como lo único que he como conservado. Y también, bueno, ya en forma personal, a mí me gusta como hacer ejercicio, sí me gusta como ponerme rutinas, o aquí afuera de mi casa tenemos barras, ¿no? Para hacer tubos y todo eso. Y bueno, en ese sentido también seguimos como entrenando. Bueno, en mi caso seguí entrenando en ese sentido, sí, como que me seguí, no dejé como que me ganara como el encierro de no hacer nada, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, en ese sentido yo sí seguí como entrenando. Y sí, pues en cuanto a mi formación de bailarín, pues fue eso, ¿no? Como concentrarme un poco más en la parte de danza urbana, lo que hice más o lo que sigo haciendo todavía. Claro. Oye, ahorita como retomando un poco de lo que comentabas de los ensayos, por ejemplo, para las chicas de 15 años, que al final pues decidiste que la forma pues no les permitía que fuera pues adecuada. Julio, mediados, o julio a finales, retomemos los ensayos. Esa es la intención, que sí se retomen como los ensayos presenciales, ¿no? Más porque, por ejemplo, ahorita escuchando ya hay semáforo naranja, ¿no? A partir de mañana, y bueno, hasta cierto punto también ver la opción de a lo mejor reunirnos en algún parque, ¿no? Y ensayar en algún parque en lugar de en un lugar cerrado, ¿no? Para que no haya como este problema, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que el plan que se tiene, por lo menos hasta ahorita, es que sí regresemos a los ensayos presenciales para lo de las quinceañeras, porque todos los ensayos, bueno, todos los eventos se postergaron a finales de año. Entonces todavía tenemos como este tiempo para poder montar pues normal los eventos. Pero bueno, como todavía no es nada claro hasta cierto punto, te digo que sí lo intentamos, pero sí fue muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos un evento justo para este mes, para junio, que fue el que se postergó para octubre. Entonces ya teníamos encima las fechas, ¿no? De junio, porque todavía no se cancelaba, ¿no? Entonces sí intentamos como hacerlo, pero montar literal coreografía es no, en Zoom o en una plataforma digital no es posible. Si acaso montar los pasos, ¿no? Ajá. Que tuvieran las secuencias, y era lo que yo les decía, que ya tengan las secuencias y ya después montamos como los movimientos coreográficos, ¿no? Pero de todos modos sí, de inicio fue complicado. También, bueno, el evento que teníamos para junio era con chambelanes, es decir, con sus primos, su hermano, sus amigos, ¿no? Entonces, estos niños, pues son, si de por sí presenciales, sí, un desastre, trabajar con ellos, pues de manera virtual fue, la vez que lo intentamos, sí, no. Pues fue un correo, ¿no? Ellos estaban echando coto ahí en sus casas, y la quinceañera era la única que estaba concentrada. Entonces pues fue un relajo, ¿no? Realmente no se pudo hacer algo bien, y pues sí, definitivamente se canceló esa opción. A lo mejor trabajar con bailarines, porque bueno, mis amigos que bailan conmigo y yo nos contratamos o nos alquilamos para bailarines de las quinceañeras y todo este show. A lo mejor con ellos podría ser un poco más sencillo trabajar en línea y decirles, bueno, vamos a montar las coreografías, bueno, vamos a montar las secuencias. Ajá. Y a lo mejor ya la coreografía en un día la montamos de volada, ¿no?
ya nada más para que ya tengamos todo listo y lo montamos de volada, que mira, ya se sabe todo también y así. A lo mejor en esos eventos que sí son como con chavos pagados, es probable que sea un poco más sencillo. Pero de todos modos, sí o sí, vamos a tener que hacer ensayos presenciales para poder montar las coreografías. Si no, no va a ser posible. Y abordando este tema, ya nos dijiste que ahorita, más bien que conservaste, te enfocaste en conservar tu trabajo en VM. Pero estar en esta cuarentena, ¿has buscado otras fuentes de ingreso? Esto de dar clases en línea con tu academia, no sé si tú lo has implementado o si has visto como la posibilidad de buscar otros ingresos en lo que nos volvemos a integrar a la normalidad. Sí, de hecho, acá en la academia, de hecho apenas vamos a intentarlo. Okay. No lo habíamos hecho porque, pues nosotros, te digo, yo tenía la esperanza de que esto se normalizara y también porque pues tenía como otras actividades. Yo decía, bueno, es que si ahorita me pongo a poner clases en línea en la academia, y como realmente no tenemos como muchos alumnos ahorita que estén como bien concentrados en las actividades, pues tenemos entre 5 y 10 alumnos, ¿no? Que son los que son como un poquito más disciplinados y que tenemos como seguros para conectarse a las clases. Entonces lo suspendimos, ¿no? Y no tuvimos como esta iniciativa todavía de dar las clases. Pero sí, buscar otros ingresos, sí. Ahorita, por ejemplo, yo con mi familia lanzamos un negocio de antojitos y estamos vendiendo alitas, hamburguesas, papas a la francesa, pues así antojitos viernes, sábado y domingo, y vendemos aquí a la gente alrededor y hacemos entregas a domicilio, ¿no? Entonces yo publico en Instagram, en Facebook que estamos vendiendo, que manden mensaje y se los llevamos hasta su casa, aquí a la gente de mi colonia, ¿no? A la gente de acá de mi pueblo. Entonces, sí, pues acá todavía es pueblo donde vivo. Entonces, pues sí, en ese sentido sí, pues fue lo que ahorita implementamos. Eso tiene apenas, no, pues ya un mes, tiene 4 semanas que lo implementamos. Y va bien. Eso es más como familiar, como un negocio familiar, lo que se implementó. Pero pues todos estamos publicando, todos estamos trabajando en eso para que pues, el negocio salga. Y pues ha sido como un pequeño ingreso extra. Claro. Lo que sí les puedo decir también es que con lo del trabajo de VM, y como yo ahorita no tengo como gastos fuertes de salir o no tengo gastos de pasajes, no tengo gastos pues, prácticamente más que de mi comida y lo que hago aquí en mi casa, pues realmente no vi tanto la necesidad, no he tenido como tanto la necesidad de salir a buscar otro trabajo, ¿no? O de ver otras opciones, porque con el sueldo que me pagan ahorita en VM, pues me la estoy llevando bien. Y pues aquí en la casa también, pues la comida que se hace, pues prácticamente yo llego a cooperar así de repente, ¿no? Pero pues mi mamá es la que hace de comer, mi mamá es la que yo también hago de comer, pero de lo que hay aquí en la casa, ¿no? Claro. O de repente cuando hacemos el súper, pues ya coopero con algo, cosas por el estilo, pero realmente no han sido gastos como tan fuertes, ¿no? Sí ha sido como aquí entre nosotros hacemos la cooperativa y no han sido gastos como extras. Sí, no. Exacto. Y pues sí, hasta cierto punto es eso. Les digo, a partir de mañana que es semáforo naranja, y parece que van a rehabilitar como actividades al aire libre, lo que yo quiero ver si es posible es dar clases en un parque, es un parque inclusivo, le llaman, aquí en mi colonia, y lo que yo quiero ver es si es posible que en ese parque podamos dar clases a partir de mañana. Entonces, de hecho justo hace rato estaba mandando mensajes a un vecino que es parte como de la coordinación de aquí de la colonia,
y que tiene como contactos en el gobierno y así. Yo le preguntaba que si era posible, ¿no? A partir de mañana que ya es semáforo naranja. Y pues me dijo que sí, sí, tú hazlo, empieza a hacerlo y si alguien te dice algo, ya nos involucramos nosotros para que no tengas ningún problema, ¿no? Entonces lo que ahorita quiero hacer es como planear, tanto con mi hermano como con mis amigos con los que doy clases acá, con los que bailo, es hacer como a lo mejor un horario en el parque inclusivo para dar clases, ¿no? Para dar clases de lo que damos y empezar como ahí en el parque a retomar las actividades y con las medidas pertinentes, ¿no? Con su metro de distancia, ¿no? Claro. Sus cubrebocas, todo lo que necesiten para que no haya ningún problema. Entonces, pues eso es lo que quiero empezar a partir de mañana. Es como mi intención. Y sí empezarme como a mover en ese sentido para que pues retomemos actividades, porque realmente sí ya fue mucha la pausa. Sí, claro. Y esto nos lleva a preguntarte también, ya nos dices que a partir de mañana, ya nos dices que esta es tu intención. ¿Y cómo visualizas tú el regreso a la posible nueva normalidad en escuelas, en las compañías o en VM, que ojalá te renueven contrato y todo? ¿Cómo lo empiezas a visualizar esto que posiblemente sea en un mes o un poco más? Pues no sé, en línea la danza yo creo que es difícil, es muy complicado, sí es muy, muy, muy complicado, más para las partes coreográficas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, como tal, montar una obra o algo por el estilo, yo creo que es difícil. Tomar clases, aprenderse una secuencia o aprender nuevas técnicas tal vez. Yo creo que eso sí es posible. Yo creo que sí es posible tener esta opción. Pero también yo creo que es posible regresar como a las clases presenciales con todas las medidas que sean necesarias para poder estar ahí, ¿no? Si es necesario tener 1.5 metros, 2 metros de distancia entre personas, tener esta distancia, ¿no? Si, por ejemplo, en la escuela, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Si es necesario estar en un espacio abierto y no estar trabajando en espacios cerrados, ver la opción de dar las clases a lo mejor en la plaza, ¿no? Allá en la escuela está la Plaza Ángel Salas, y a lo mejor, no sé, acomodar tarimas, no lo sé, de alguna manera, y tomar la clase afuera, ¿no? Con nuestros cubrebocas o las caretas, ¿no? Y estar a lo mejor tomando las clases presenciales, si es posible, ¿no? Pero no sé, es a lo mejor, pues triste, ¿no? No poder, porque pues la danza es de contacto al final, ¿no? La danza es, por ejemplo, los bailes de pareja, ¿no? Y va a estar la misma danza contemporánea, ¿no? Hay muchísimo contacto. Y pues no sé, para mí es triste a lo mejor pensar que esto ya va a ser para siempre, ¿no? O este diálogo, por ejemplo, que estemos platicando así en línea, ¿no? Y quién sabe cuántos kilómetros de distancia tenemos, ¿no? No sé, que esto ya vaya a ser parte como de la vida cotidiana, pues para mí es triste, ¿no? No lo puedo ver. Yo creo que todavía tengo esa esperanza, como les digo, yo tengo como mucha fe en que todo va a regresar a la normalidad. Yo espero que todo regrese a la normalidad, porque la verdad, también, o sea, yo sí ocupo la tecnología al 100%, pero también estar amarrados a un celular, a una computadora, y que si no tengas ni celular ni computadora no puedas aprender de otros maestros, o no puedas tomar alguna clase, o no puedas hacer nada prácticamente, pues sí se me hace bastante triste, yo creo, ¿no? Yo creo que sí se me hace muy triste, ¿no? Que
que pues ahora todos dependamos del celular y de la computadora, ¿no? Que ahora todo dependa de eso y que si no tienes ni celular ni computadora no puedes hacer prácticamente nada. Más en este tiempo de cuarentena, ¿no? Pues prácticamente nada puedes hacer. Y es feo, ¿no? Que no puedas estudiar tu carrera de danza o que no puedas terminar tu carrera de danza o a lo que te quieres dedicar en la vida porque no tienes un celular o una computadora, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que para mí es triste, es más como tristeza, me hace sentir así como triste, que no se pueda hacer de otra manera, ¿no? Y pero tengo fe en que podamos regresar a la normalidad pronto, o que la nueva normalidad, como le llaman, la podamos hacer de una manera controlada, que sí podamos regresar a las clases presenciales, pero pues con las medidas pertinentes, ¿no? Y a lo mejor hasta para los traslados, era lo que yo también pensaba, ¿no? Porque, por ejemplo, con la contingencia, pues todo se clausuró, ¿no? Todos a sus casas y prácticamente no hagan nada, ¿no? Quédense ahí sentados, ¿no? Sin hacer nada y entren a las videollamadas múltiples del día, ¿no? Porque pues llegan días, Sí. si llegan días, tienes 5 videollamadas, ¿no? Y está cañón, y tu clase en línea, y tu conferencia, y tu junta, y tu no sé qué, y estás así ya prácticamente 10 horas en videollamadas y ya harto, ¿no? Entonces, no sé, lo que a mí me hacía como un poquito, bueno, una vez estuve reflexionando con una amiga y decíamos, ¿por qué no, en lugar de literal encerrarnos en las casas y no hacer nada, ¿por qué no que se den a lo mejor más trabajo, ¿no? ¿Por qué no trabajar el doble, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, que los servicios de seguridad, ¿no? La policía, no sé, los servicios de salud, por ejemplo, en el metro, o sea, que vean y que tengan como ese control de, si no traes cubrebocas no entras al metro, ¿no? O que estén los policías ahí dando gel antibacterial, ¿no? O si vamos a estar con caretas todo el tiempo, no sé, ¿no? Y que el transporte público pues, se agilice, pero que todos los servicios de seguridad y que haya más trabajo, ¿no? Que todas estas personas que están como al servicio, pues que trabajen en ese sentido de tener un control más estricto, ¿no? Igual en la escuela, ¿no? En la escuela igual que se habilite todo y que no sé, si se tiene que limpiar toda la escuela de todos los rincones, pues que se limpie, ¿no? Que se haga como perdón. No te preocupes. Ya, perdón. Y no sé, eso era como lo que yo estaba como reflexionando hasta cierto punto, ¿no? Que no se haga a lo mejor conformismo, ¿no? Porque pues ya te dicen, pues ni modo, tienes que estar en tu casa, no salgas, y llega un momento en el que pues todos están así como de, bueno, pues no salgo, ¿no? Y no hago nada, Sí. ¿o qué onda, no? Y yo digo, ¿por qué no en lugar de eso? ¿Por qué no mejor trabajar al doble, ¿no? Trabajar al doble para que todas las medidas sanitarias pues estén como bien establecidas y procuremos que no se propague un virus, ¿no? No sé, eso era como lo que a mí se me venía a la mente, a lo mejor un día de reflexión, pero no sé, yo todavía no puedo visualizar que todo tenga que ser virtual, no me cabe todavía que tenga que ser la idea, todavía no, que todo tenga que ser virtual, no lo veo como todavía algo viable, y menos en la danza. Yo creo que es algo que sí se están considerando las opciones, ¿no? Se están considerando como estas formas ya de que así va a ser de ahora en adelante, pero yo no lo veo viable, pues yo no lo veo algo bueno, porque al final yo creo que, por ejemplo, yo tomo una clase en línea hoy, la tomo aquí en mi cuarto, termina la clase y hasta luego, que estén bien, y volteas y estás solo, ¿no? Y eso es así bien feo, ¿no? Porque Claro. por lo menos en las clases
pues de las que he tomado, todas las clases, pues todo el tiempo es la motivación del que está al lado, todo el tiempo es la euforia, los gritos, el abrazo, ¿no? No sé, todo O la no plática sé. incluso al terminar, ¿no? Esta cercanía ¿y de aquí qué vamos a hacer? Vamos por una simple agua, pero compartir un momento con otra persona. Sí, no manches, o sea, es algo que la verdad para mí ha sido bien feo porque pues no hay motivación, no, sí compartes a lo mejor la clase con el maestro que la está dando, pero con todos los demás compañeros no estás prácticamente compartiendo nada. Si acaso a lo mejor tú dices, no tengo duda en esto, profe, y a lo mejor es la misma duda de otros varios, ¿no? Pero pues nada más, ¿no? No tienes como ese acercamiento, no conoces a la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, llegué a entrar a clases y había 200 y tantos conectados, ¿no? Y no conoces a nadie, no conoces a ni uno, ¿no? Sí. No sabes ni quiénes son, ¿no? Y pues no sé, eso la verdad a mí se me hacía como feo, ¿no? Porque decía, no manches, o sea, sí es... Todas las relaciones interpersonales pues prácticamente están colapsando en este tiempo, pues. Hasta con los mismos compañeros de la escuela, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, no te da el tiempo de mandarles mensajes de saludos de buenos días a todo el mundo, ¿no? Entonces es bien feo porque pues ya todos los compañeros de la escuela pues ya no los ves, ya no sabes cómo están realmente, no sabes ni lo que están haciendo, ¿no? Y eso hasta cierto punto pues también todas las relaciones afectivas pues se empiezan a quebrar, ¿no? Se empiezan a quebrar si también tú por tu carga académica, de trabajo, de todo, pues no chateas con tu amigo, no chateas con tu amiga o cosas por el estilo, pues empiezan a quebrar todas esas relaciones también, ¿no? Entonces, pues no sé, eso también para mí ha sido pues difícil, ha sido difícil conseguir. Entonces, no sé, yo siento que no lo veo bueno, ¿no? Yo sigo con la esperanza que vamos a regresar a la normalidad, sí o sí, igual y hasta por misma necesidad, ¿no? Por misma necesidad yo creo que va a llegar un momento del mundo, de la gente que se va a hartar, ¿no? Se va a hartar de estarle hablando a esta pantallita, ¿no? Sí. O sea, sí, yo creo que sí va a llegar un momento en que va a llegar ese hartazgo y que va a decir, no, yo quiero salir, ¿no? Yo quiero platicar con Alfredo de frente y saludarlo, ¿no? Y de por sí tenía años que no lo veía y de repente ya nos saludamos y tenemos este acercamiento, pero pues así nada más. O que lo vi en lo de Hablando al Chile, ¿no? Que fue donde nos reencontramos. Pero pues no sé, para mí fue, pues es feo, ¿no? Que tengamos que estar conviviendo de esta manera, ¿no? Entonces, Pero ¿no crees que también esto va a obligar a, hablando de la danza, como evolucionar? Hace poquito se hizo viral un video y luego me lo compartió Alfredo, de unos chavos, creo que están en Nueva York, y están bailando salsa. Y están bailando con unas cuerdas. Y eso pues también surge de la necesidad de la gente de salir y de empezar a tener como ese contacto. Entonces, yo sí creo que independientemente de la situación de salud, ¿no? que te solicitan que estés en casa y con una distancia, justo lo que hablabas, la necesidad de volver a interactuar nos va a hacer buscar opciones y evolucionar a lo mejor también el arte en decir, bueno, la danza ya no va a poder ser bailar, creo que lo comentaba Marisol, ¿no? O sea, ¿cómo bailarías unas polcas si no te agarras? Entonces, ¿de qué forma va a evolucionar todo para que lo pueda yo hacer de la mejor manera y sin riesgo, ¿no? Entonces, creo que también eso nos está empujando a evolucionar como artistas en decir, bueno, no se puede ya hacer o ya no vamos a poder regresar a lo que estábamos acostumbrados, ¿cómo lo voy a solucionar y cómo lo voy a llevar a la escena? Entonces creo que sí es bien interesante el poderlo dejar sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo vamos a
a evolucionar en conjunto, porque a lo mejor a mí se me ocurre algo y también viene como este ego del artista, de yo implanté y solo yo lo puedo ocupar, ¿no? O sea, ya que el otro se rasque con sus propias uñas y que vea la forma en que lo hace, sino también como el volvernos a hermanar como comunidad, en decir, pues esto a mí me funcionó, a lo mejor a ti te puede funcionar o tú le puedes encontrar otra forma y vamos creando nuevas herramientas, ¿no? Ya está, creo que lo platicábamos con alguno de los de la gente con la que entrevistamos, que pueden surgir hasta nuevas corrientes, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. también es como abrirnos a la posibilidad de, pues, de ver qué trae esto, o sea, qué novedad nos va a traer y qué soluciones Sí, nos va a brindar. sí, pues sí, yo creo que sí, en ese sentido, como lo manejas, yo creo que sí, y ya está sucediendo, ¿no? Ya está sucediendo esta evolución, ya está sucediendo esta adaptación, y yo creo que sí, ¿no? Hasta cierto punto, si todo esto va a continuar de esta manera, ¿no? Si las esperanzas que yo tengo de que regresemos a las clases presenciales, pues ya fue, ¿no? Y ya todo va a ser virtual. Pues yo creo que también en ese sentido, pues yo por lo menos no le tengo miedo a esa adaptación, ¿no? No le tengo miedo al cambio, ¿no? O como tú dices, a que surjan nuevas cosas, ¿no? Interesantes, ¿no? Como mencionas, yo no le tengo miedo a eso. Y a lo mejor hasta crear danza aquí en la casa, ¿no? Por ejemplo, ahorita en prácticas escénicas, en la materia de prácticas escénicas, estamos cada uno de nosotros proponiendo una pieza coreográfica de 3 minutos y vamos a hacer pues un video, ¿no? Un video y lo estamos planteando teóricamente, lo estamos fundamentando, lo estamos armando aquí en casa, estamos planeando nuestro vestuario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese ejercicio yo creo que también es muy, muy interesante, ¿no? Es muy interesante hacer como este ejercicio en casa y adaptarte a esta nueva forma, ¿no? Lo que sí a lo mejor hasta cierto punto ha colapsado mucho y a lo mejor estaría bueno como verlo, porque yo por ejemplo hacer danza en casa y tú solo, yo creo que es posible, ¿no? Es posible, sin embargo lo que ahorita está sucediendo es que por ejemplo los teatros o los lugares en donde se promueve la danza o donde se da espectáculo o donde pues no sé, todos estos espacios y de manera económica, pues está colapsando totalmente a la danza, ¿no? A la danza sí, pues les está dando totalmente para abajo, ¿no? Todos los espacios virtuales o los videos, ¿cómo vendes un video de tu pieza coreográfica, no? Y yo creo que eso es un problema que está ahorita en la mesa y que sí es complicado, ¿no? Es complicado como, por lo general, todos los proyectos de danza o de baile o las coreografías que se montan nuevas se comparten libremente en tus redes sociales, ¿no? Y tú puedes ver videos de danza diario nuevos, así millones, ¿no? Millones, millones, millones. Ajá. Bueno, era lo que yo les comentaba, ¿no? Yo creo que era como esto, como problema de a lo mejor económico, ¿no? Cómo poder, pues es que también de por sí hay mucho material ya en internet, ¿no? Hay mucha carga como, o sea, es demasiado lo que hay diario. Diario es una carga de información masiva y no sé, yo creo que también hasta cierto punto esto, que todo sea aquí en internet, siento que es complicado, ¿no? Hacerlo económicamente viable. Claro. Sin embargo, pues no sé, te digo, no estoy cerrado como a las nuevas adaptaciones, a lo que se tenga que hacer. Y pues no sé, yo, por lo menos para mí la danza es mi vida, ¿no? Y yo voy a hacer esto pues toda mi vida, así tenga que dedicarme más a mi negocio de antojitos y de ahí sobrevivir. Y yo seguir bailando y haciendo danza a lo mejor, y de ahí no perciba a lo mejor dinero,
a lo mejor yo lo voy a seguir haciendo, ¿no? Pero pero bueno, a lo mejor ese es el problema, ¿no? Si de por sí para la danza o para las artes siempre ha sido como muy complejo poder vivir de ello, con esta nueva forma yo creo que es todavía peor. Claro. Claro. Pues mira, ya para ir como cerrando la La charla, Sí, ya. pues vamos a hacerte varias preguntas que llegaron como de público para saber un poquito más de ti. Entonces ahí va. ¿Alguna vez te imaginaste vivir, o sea, el 100% de la danza? No, yo no. Bueno, yo estaba estudiando ingeniería biomédica en el Poli. De hecho, yo creo que desde que salí de la secundaria siempre pensé estudiar ingeniería. Era como mi tirada de vida, ¿no? Entré a una vocacional, entré al Poli, terminé y hice mi examen para entré a un y estaba estudiando ingeniería biomédica. Entonces, no, yo nunca creí dedicarme a la danza, realmente. Siempre lo que hice de danza pues era por gusto, porque me gustaba. O sea, yo en todo el tiempo nunca dejé de bailar, ¿no? O sea, yo estudiaba lo que estudiara, iba a clases, estaba en un grupo de danza folclórica, aprendía sobre danza urbana, abrí la academia, de hecho abrimos la academia en 2014 y yo estaba estudiando todavía, ¿no? En la ingeniería, entonces, pues no, realmente nunca creí dedicarme a la danza o estudiar una carrera, ¿no? De danza. Yo creo que pues eso surgió hace 3 años, que decidí darme de baja en el Politécnico y aventarme la carrera de danza acá en la Nacional, ¿no? Justo esa es la pregunta que yo personalmente quería hacer. Digo, nos conocemos desde el 2007. Ya es un ratote, o sea, compartimos pues toda la secundaria juntos y Gustavo tampoco lo sabía y el público se lo voy a compartir ahora, pero tú y yo jugábamos fútbol, o sea, en nuestras mentes no estaba incluso el dedicarnos a la danza. Digo, ya nos lo acabas de comentar, ¿no? En mi perspectiva tal vez sí existía la danza y sí pensaba estudiar, pero no dedicarme de lleno. Y a ti, después, o sea, yo cuando nos volvimos a reencontrar fue una sorpresa enorme porque yo no veía ni por dónde la danza estuviera conectada contigo. Y la pregunta es, ¿en qué momento tú decides, sí, quiero dedicar la danza, o qué acontecimiento, o qué persona, o qué situación te dijo, no, sí, quiero dedicarme a la danza, quiero dejar ingeniería y quiero dedicar mi vida a la danza? Pues fue en un momento de depresión. Sí, sí fue un momento muy duro. Yo creo que hace pues, casi 4 años ya, en 2016, yo estaba estudiando la carrera de ingeniería y yo me fui, bueno, primero en ese tiempo tuve problemas con mi exnovia, una chica que quiero mucho todavía, quiero mucho y que en 2016 tuvimos problemas muy fuertes, pues personales, ¿no? Y yo en ese tiempo me fui a visitar a mi familia de Estados Unidos, yo tengo familia en Los Ángeles. Entonces me fui allá 15 días. Antes de irme allá, yo tuve problemas con esta chica, etcétera, etcétera, ¿no? Después de que yo regresé, mi carga académica de la carrera de ingeniería se elevó, se subió muchísimo.
Entonces yo ya tenía que ir a la escuela pues prácticamente todo el día. Tenía clases desde las 7 de la mañana y tenía laboratorios a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, mi intención en ese entonces fue vivir cerca de allá de la escuela. Entonces busqué un espacio para rentar, había un espacio con unos compañeros de ahí mismo y me mudé, me fui a vivir para allá un mes. En ese tiempo, pues que yo tenía como mis problemas personales acá con esta chava, como mis problemas sentimentales, al mismo tiempo me salí de mi casa y me fui a vivir para allá, pues prácticamente solo. Y al mismo tiempo yo no me hallaba ya en la escuela, ¿no? O sea, llegó un momento en el que, por ejemplo, en ese entonces empezamos a ver trabajo ya laboral, ¿no? Nos empezamos a involucrar en hospitales porque el trabajo del biomédico pues va más en hospitales, ¿no? Entonces, me empecé como a involucrar en ese sentido, fuimos a ver como el trabajo del biomédico, a lo que se dedica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo no me hallaba, ¿no? Yo decía, no, es que dedicarme a eso toda mi vida no es lo mismo. Pues fue eso, en ese tiempo como que se me juntaron todas esas cargas y pues yo sí entré en un momento como de depresión, o sea, porque sí ya fue prácticamente como, ¿qué será? Como unos 15 días, ¿no? Que yo estaba así totalmente destruido, ¿no? Sí. No sé cómo decirlo. Y yo creo que fue en ese momento cuando yo decidí no seguir estudiando la carrera de ingeniería, ¿no? Cuando yo dejé la carrera de ingeniería, todavía no pensaba en estudiar la danza todavía, o sea, fue cuando yo decidí lo que no quería hacer, ¿no? Entonces, ya que dejé la carrera de ingeniería, yo quería entrar a la escuela de entrenadores deportivos, también era como otra de mis intenciones. Entonces encontré como la convocatoria para entrar a la escuela de entrenadores deportivos y también encontré la opción de entrar a la Escuela Nacional de Danza. Pero eso fue ya, bueno, todo esto sucedió en 2016, cuando decidí no estudiar la carrera de ingeniería, y hasta 2017, por ahí de febrero, marzo, salieron las convocatorias para las nuevas carreras, ¿no? Que era cuando yo ya iba a decidir qué hacer, ¿no? Claro. En todo ese lapso, pues yo no estudié y pues prácticamente me la pasaba bailando a cada rato. Tenía la academia, daba clases, pues bailaba en todos lados, tomaba las clases que podía, pues me dedicaba a bailar prácticamente pues, todo el día. En ese lapso de 2016 a que salían las convocatorias de las carreras que quería como estudiar, ¿no? Y pues ya cuando encontré, yo la verdad, sinceramente no conocía a la Nacional, yo no sabía de su existencia. Y conocí la convocatoria bueno, era mi cuñada, ella también está estudiando ahí mismo en la Nacional, somos de la misma generación. Ella fue la que se enteró como de la Nacional, la que supo de la convocatoria y todo. Ella fue la que me dijo y yo dije, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? La verdad, pues, estudiar danza sería algo que nunca en mi vida me hubiera imaginado, ¿no? Entonces, pues ya surgió de esa manera, metí todos mis papeles, hice todo el proceso y de hecho yo todavía, actualmente todavía tengo baja temporal en el Politécnico, todavía tengo mi baja temporal ahí, si quiero regresar puedo todavía. Pues mi intención fue, bueno, si no me quedo en la carrera de danza, Sí. regreso a terminar la de ingeniería, ¿no? O sea, también porque, pues también con mis papás era como el acuerdo, ¿no? Y y ya, ¿no? Pues fue mi opción. Yo hice todo el proceso para entrar y todo y me quedé. Entonces,
Entonces ya cuando pues, sucedió eso, pues fue cuando dije, pues ya me voy a dedicar a esto. Y yo visualizarme en la danza para toda la vida, sí me visualizo, ¿no? O sea, ya fue como prácticamente algo pues de ensueño, ¿no? Yo no sabía que existía la licenciatura en el IMBA, ¿no? Conocía licenciaturas en Chimalhuacán, ¿no? Por ejemplo, conocía la Escuela de Bellas Artes de Chimalhuacán, que era sabatina, ¿no? Tienen todavía el plan sabatino ahí. Conocía la de Amecameca, que son como las que me quedan cercanas acá donde yo vivo. Son las escuelas de Bellas Artes que me quedan cerca, y la de Ixtapaluca también me queda cerca. Entonces yo conocía como las escuelas de Bellas Artes así, pero pues a mí no me gustaban, ¿no? Porque pues yo veía sus planes, veía como el nivel dancístico que tenían, y así no es por grosería, ¿no? Tampoco es eso, pero no me llamaban la atención, pues no me llamaba la atención estudiar la carrera en esas escuelas, pues. Entonces, cuando yo conocí la Nacional, o la primera vez que fui a la Nacional, pues yo fui y había ensayos de festival de danzas, ¿no? Entonces estaban afuera, cuando llegué estaban estaban ensayando la danza de tejorones, creo estaban ensayando la danza de tejorones, estaban afuera en la plaza ensayando con sus vestuarios, no, pues era otra onda, ¿no? O sea, yo llegué y dije, no manches, ¿qué es esto, no? Es este lugar, ¿no? Y pues ya vi la escuela, vi las instalaciones, ¿no? Los salones, no, pues fue otra onda, ¿no? Yo la verdad dije, no, pues es como un sueño para mí, ¿no? Literal, yo nunca me imaginé estudiar danza, ¿no? Nunca fue como mi tirada. Y pues ya desde el proceso de admisión, yo creo que todos los exámenes de admisión, todo ese proceso poco a poco me fue atrapando más, me fue atrapando, y poco a poco me fui haciendo la idea de que pues esto iba a ser a lo que me iba a dedicar toda la vida. Y también porque, bueno, yo estoy ahorita en sexto, y pues ya estoy trabajando, ya tengo oportunidades de trabajo, ¿no? Cosa que también no sé si hayan sido parte del destino, ¿no? Parte pues no sé, porque también para mí ha sido muy, muy chido, pues estar trabajando ya en compañías, ¿no? Estar trabajando ya en compañías en las que muchas veces se trabaja hasta que sales de la carrera, ¿no? Claro. Por ejemplo, el trabajo de la UVM surgió a raíz de que, bueno, yo compartí una clase en Jarocho, una clase de danza urbana, la compartí allá en los ensayos que hacemos, y un compañero de Jarocho me comentó del trabajo de acá de UVM, que había oportunidad. Entonces yo aspiré y me quedé, ¿no? En el trabajo de UVM, y también en ese sentido, pues así han surgido prácticamente estos 3 años que llevo en la Nacional. Todo ha surgido pues prácticamente así esporádico, ¿no? Son cosas que desde que yo me enteré de la Nacional han sido cosas que no me he esperado. O sea, yo nunca, no he planeado, o nunca me he visualizado, yo nunca me visualicé estar trabajando en compañías, nunca me visualicé estudiando danza, nunca me visualicé dando clases en VM, por ejemplo. Eran cosas que yo no me esperaba realmente. Entonces, pues para mí ha sido un proceso bastante, pues ha sido bonito, porque han sido cosas que no he esperado, o que no he planeado hasta cierto punto tan estricto, ¿no? Claro. Y pues no sé, en ese sentido a mí me ha gustado como ese proceso, pero sí, actualmente poco a poco pues ya he ido pues planeando pues ya varias cosas. Súper. Pues con lo que ha ocurrido, ¿no? En estos 3 años pues ya han sido como pues esas experiencias. Claro. Pues, y pues ya. Está bastante pues interesante como todo ese proceso que tuviste, porque yo creo que hay mucha gente que está igual y que a veces no le damos como la oportunidad a las cosas que nos gustan de ver si realmente pues es a lo que vamos a poder dedicar durante toda la vida. Y entonces ejemplos como este, pues yo creo que a mucha gente le puede llegar y decir como que, Sí se puede. oye,
Ajá, sí se puede. Pues Gus, nos dio mucho gusto pues platicar contigo. La verdad es que se nos pasó el tiempo de De volada. volada, ¿no? Y yo creo que podríamos hablar de muchas más cosas, pero pues dejamos entonces abierta la invitación para que en otro momento vuelvas a regresar, porque creo que hay mucho material que podemos seguir platicando contigo, pero pues ya el tiempo se nos vino encima y Sí, sí, sí. ¿sale? Entonces, pues muchas gracias por la invitación, gracias por pues, confiar en Alfredo y un gusto conocerte y enterarme de todo lo que estás haciendo por acá. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes. También cuando me comentó Alfredo, pues yo dije, ¿por qué a mí? Sí fue algo que no me esperé. Luego ver que también invitaron a la maestra Marisol, ¿no? Y a otros bailarines, es muy chido que abran este espacio. La verdad, yo los felicito por su iniciativa. Gracias. Los felicito que estén haciendo esto. La verdad, yo creo que es un proyecto bastante bueno y pues aquí les voy a brindar el apoyo que sea posible, que esté en mis posibilidades, que les salga bien su proyecto y que continúen haciéndolo. Y pues gracias a ustedes por la invitación, por confiar en a lo mejor en algo que le pude haber, que pudo ver Alfredo en mí, ¿no? De, a ver, hay que invitar a él, ¿no? Pues, Entonces, pues gracias por eso y pues sí, aquí estamos. Ojalá podamos volver a hacer algo parecido y seguir platicando. sí. Pues gracias, digo, como ya lo comenté y como te dije, mucho tiempo de conocernos y sé la calidad de persona que eres y más el talento que tienes sobre un escenario. Entonces, por eso Sí, decidimos gracias. invitarte y por esto que nos acabas de contar. No sabemos a quién le pueda ayudar a tomar la decisión de decir, debo perseguir mis sueños. Entonces, gracias por compartirlo, de verdad gracias por aceptar la invitación y tienes las puertas abiertas de este espacio para en otro momento, tal vez ya presencial, Sí. ponernos a platicar. Ojalá que sí. Esa es mi esperanza mayor. Excelente, pues. Pues vamos a dejar aquí sus redes sociales por si lo quieren Sí, seguir. ¿cómo estás en redes sociales? ¿En Instagram? En Instagram estoy como Gus-Rob. Bueno, Gus-Rob. @Gus-Rob. Y en Facebook como Gustavo Rosas. Excelente, pues ya saben, 15 años, danza urbana, folclore, lo pueden contactar, ¿vale? Solo para mujeres, lo que quieran. Está bien. Excelente. Pues cuídense mucho y nos estamos viendo en el siguiente episodio de su espacio, que es Entre Butacas. Esta es Ter. ¿Esta es la llamada? No, ya se acabó. Ah, bueno, vámonos.